Pensiones de los millennials es el tema que nos comparte esta mañana Jorge Saucedo. Jorge, muy buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Marcela, y un saludo al auditorio. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que no es nuevo, pero que en verdad nos preocupa a los jóvenes, por lo menos aquellos que ya trabajamos y nos preguntamos qué será de nuestro futuro. En México, más del 25% de la población tiene entre 15 y 30 años. Entre ellos están muchos de los jóvenes conocidos como los millennials, quienes enfrentan un gran reto para su futuro: ahorrar para tener una pensión digna cuando se retiren. Es urgente iniciar a ahorrar para el retiro, pues de lo contrario llegaremos a la vejez con una baja pensión de apenas 2,000 pesos, según datos de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. Los jóvenes establecemos el ahorro en nuestras prioridades, por encima de otros objetivos como tener un trabajo que nos guste o comprar una casa. Sin embargo, y a pesar de conocer la importancia de ahorrar, los millennials reconocemos que preferimos socializar y vivir el presente a reservar el dinero a largo plazo. Sin embargo, enfrentamos una gran dificultad, que es el nivel salarial que tenemos aquí en México. Pero, ¿qué opciones tenemos como jóvenes? Además de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, tenemos los fondos de inversión o los planes propios de ahorro. Por ejemplo, para los que tienen entre 18 y 19 años, algunos destinarán el 3% de su salario y lo van a ir aumentando a la par que su salario crece. El pico de los más altos de los salarios está entre los 45 y 50 años. Sin embargo, lo recomendable es un modelo que vaya de ahorrar del 3 al 5% hasta el 12%. Lo mejor es que todos aportáramos adicionalmente a esos ahorros para tener un mejor retiro y que esto se pueda hacer con cuentas que no cobren grandes comisiones y que se reditúen de mayor forma. ¿Cuáles son los principales problemas en México? El principal problema, como lo dijimos, es el bajo nivel salarial, los outsourcing, la informalidad que se tiene, pero también el que como jóvenes buscamos que cada 6 o cada año estemos cambiando de trabajo, lo cual dificulta para poder cumplir lo que la ley del 97 requiere, que son 1,250 semanas de cotización. La reforma de 1997, que dio origen al sistema de las Afores, pues establecieron requisitos sumamente rigurosos que nos hace preguntarnos si realmente los jóvenes vamos a poder alcanzar eso. Un estudio de la CONSAR revela que del 68 al 80% de los jóvenes, cuando lleguemos a una edad adulta, ni siquiera vamos a poder alcanzar el tope. ¿Por qué? Porque los bajos salarios o el estar dados de alta en el seguro con el salario mínimo ni siquiera alcanza para tener una pensión digna. Esto significa que vamos a seguir trabajando. Y creo que es importante señalarlo porque tal vez no es nada nuevo. Ahorita las personas que se están retirando están teniendo estos problemas. El problema para nuestra generación es que nosotros vamos a estar solventando el retiro de esas generaciones y además estamos preocupados porque nuestra generación tenga alguna manera de retirarse. O sea, son dos problemas sumamente importantes. Creo que este problema es importante porque le estamos exigiendo demasiado a la generación millennial, ¿no? O sea, consideramos que es una generación que no trabaja y un estudio de la CONSAR refleja que es la generación que por lo menos las que se encuentran dados de alta en el seguro son las que más trabajan. Pero somos la consecuencia de nuestros abuelos y de nuestros padres, así como de los fracasos de los gobiernos, que al querer hacer o adquirir estos derechos sociales, pues los estamos perdiendo, porque los únicos que los pudieron disfrutar son nuestros abuelos, nuestros padres, tal vez los que nacimos en el seguro social, pero en este momento no vamos a gozar de una seguridad social. Y además somos la generación que vivió la violencia en México y que la está padeciendo y que tiene las condiciones más precarias de trabajo, según la CONSAR. Pero además el hecho de que no hay una cultura del ahorro, y no es nada más de los millennials, es de todos los mexicanos en general y de todas las generaciones, no tenemos la cultura del ahorro. No hay una cultura del ahorro en general y creo que eso es algo que nunca se nos ha fomentado ni siendo pequeños. Y como lo vemos, o sea, el millennial, según estos estudios que ha hecho la CONSAR, pues realmente tiene una preocupación por el ahorro, pero cuando lo tiene de manera inmediata se da cuenta que prefiere vivir, en el sentido de que prefiere viajar, hacer gastos en otro tipo de situaciones como comprarse un carro, andar con los amigos, socializar, que realmente pensar en un ahorro, porque no estamos pensando en ese futuro. Pensamos que es una cosa que va a tardar años en llegar, pero que pues simplemente ahorita esos jóvenes que hace unos años éramos niños, estudiantes, pues ya estamos siendo profesionistas y que por lo tanto en unos años el no ahorrar nos va a implicar pues bastantes problemas, ¿no? Si a eso le sumamos que los sistemas como el outsourcing o la informalidad del trabajo, que es por ejemplo el freelanceo, que ahorita es la manera en que muchos de los jóvenes trabajan, pues nos va a llevar a que ni siquiera gocemos de esto que son los derechos sociales, ¿no? O sea, la seguridad social es fundamental para aquellos que empiezan, por ejemplo, a tener
distintos padecimientos o incluso a formar una familia, pues vamos a tener un problema porque no existe esa seguridad social. Y tenemos esta pregunta que te hace Aurora Jiménez. ¿Qué opina el colaborador de los jóvenes millennials que están inscritos en ese programa social donde les dan dinero gratis para que lo utilicen en sus estudios y lo utilizan para otras cosas menos para eso? Bueno, hace unas semanas cuando se empezaron a dar las primeras becas, que hubo fotografías donde los jóvenes iban a la institución bancaria a cobrar su cheque, hubo un gran debate entre si era correcto que lo gastaran, sobre todo, en alcohol, cigarros y distintas fotografías que estuvieron circulando, o si se supone que tendrían que ser destinadas justo para eso, para el comprar cosas que incentiven el estudio o que permitan que el joven pueda continuar con ello. Pues bueno, en lo personal considero que el gasto que haga cada uno de los jóvenes es importante señalar que depende de ellos porque es un dinero que no rastrea el gobierno federal, o sea, que se le da de manera en efectivo al estudiante, y que nosotros como sociedad estamos preocupados, sí, porque haya ese tipo de incentivos para la educación, pero que es complicado poder exigirle a un joven estudiante que haga el gasto de alguna manera, ¿no? Aquí quien tendría la responsabilidad de atender que ese dinero sea realmente utilizado, por ejemplo, en este caso que son las becas de estudio, pues es el gobierno federal. Tendría que buscar la manera de poner los candados, así como lo está haciendo en este momento con las tarjetas que está dando para los adultos mayores, pues en este momento también para los estudiantes. Que el debate en Twitter generaba como, pues si ese dinero va a permitir que el joven tenga un desarrollo que anteriormente no tenía, más allá del alcohol y de los cigarros, sino el ir a lugares que comúnmente no podía visitar porque no tenía el dinero, pues también son los impuestos de uno, ¿no? Digo, esa es la postura que se manejaba en Twitter. La postura que yo considero es que el gobierno pueda poner los candados pertinentes a ese tipo de dinero, porque al dar dinero de manera discrecional, que no se puede rastrear y que no se puede seguir, pues muy difícilmente va a tener el punto o el objetivo de alcanzar lo que se buscaba, que es el promover la educación en estos jóvenes, ¿no? O también el comentario muy recurrente de que, pues en lugar de que se lo roben los políticos ratas, pues mejor que los jóvenes lo empleen. Lo disfruten, ¿no? Gana, ¿verdad? Lo disfruten, exactamente. Sí, claro. Y aquí es lo fundamental es comprender que el gobierno esté dando este tipo de apoyos, tanto las becas para estudiantes como para los apoyos para adultos mayores, simplemente un dinero que se le está dando la vuelta y que al par del tiempo, pues va a ser un dinero que no va a alcanzar. Y entonces aquí también tendremos que preguntarnos si los programas sociales que el gobierno está invirtiendo y los recortes presupuestales que está haciendo, por ejemplo, a la ciencia y a la tecnología, que es un punto muy importante porque los que están o mantienen una beca del CONACYT en este momento tienen el miedo de que el próximo año el gobierno quite las becas porque el presidente se ha posicionado, y lo hablábamos en contextos pasados, que la ciencia y la tecnología no es importante para un país como México porque no le han redituado nada. Pues habría que preguntarnos si realmente el que solo se esté dando el dinero de esta manera discrecional beneficiaría a la sociedad, o realmente estos recortes presupuestales no se tendrían que realizar. Habría que cuestionar esto al Congreso, a la Cámara de Senadores y Diputados, para que el próximo año, tanto para la ley de ingresos y egresos, pues empiecen a tomar las medidas pertinentes. Exacto. Muy bien, Jorge, ¿algún punto de contacto? Claro que sí, nos vemos en Facebook y en Twitter como Jorge Informando. Gracias, Jorge.